Bienvenidos a todos, yo soy Temika Bay. Bienvenidos a la reunión. Damos gracias a Dios porque esta semana iniciamos el mes de marzo. Hace un año exactamente, pues aún teníamos una vida normal. Nos ha cambiado mucho la vida de un año para acá. Más sin embargo, el Señor nos ha permitido pues llegar hasta aquí con bien. Y ahora vamos a agradecerle alabando su nombre. Tenemos unas alabanzas preparadas, también tenemos un salmo y al final un pequeño mensaje. Quédense con nosotros, que Dios les bendiga. Bienvenidos a la reunión. Vamos a leer el Salmo 37, versos 1 hasta el 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, por este día tan maravilloso y lleno de tu bondad, de tu misericordia, Señor. Gracias te damos por cuidarnos, Señor, porque podemos acercarnos a tu presencia, Señor, con gozo, con un corazón dispuesto, Señor, para aprender de tu palabra, para que tú nos llenes con tu Espíritu Santo y para que tú nos dirijas nuestras vidas, Señor. Queremos vivir para tu gloria, queremos servirte, Señor, con todo lo que tenemos, Señor, y queremos dar un buen ejemplo, Señor, para los que están alrededor de nosotros, de tu amor, de tu misericordia y también de tu verdad, Señor. Ayúdanos, danos el valor, danos la paciencia, danos el gozo y danos paz en nuestros corazones para cumplir con esa obra tan maravillosa que tú nos has encomendado, Señor. Solamente dependiendo de ti, Señor, podemos hacerlo y en ti confiamos. Gracias, Señor. En tu nombre oramos esto, Jesús. Amén. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén.
única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, la única verdad está en ti. Eres mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén, gloria. Que Dios les bendiga. Este día vamos a tratar el tema discípulo de Cristo. Y es que el discípulo de Cristo es aquel que ha reconocido a Jesús como su Señor y su Salvador. Nosotros hemos escuchado en la Biblia que expresa y narra la vida de los discípulos, sus hazañas, sus desaciertos, cómo el Señor los ayudó y cómo ellos también se equivocaron. Mas, sin embargo, el Espíritu Santo siempre los lleva al triunfo. Bueno, en el término discípulo es dado a alguien que sigue las enseñanzas de un maestro. En el ejemplo bíblico, pues tenemos a los discípulos de los fariseos, también tenemos a los discípulos de Juan el Bautista y, por supuesto, a los discípulos de Jesús. Es un aprendiz que ya practica lo aprendido del maestro, aunque para los cristianos no es simplemente una relación de aprendizaje, sino que Cristo, el maestro, es el verdadero propósito para nuestra vida. Y es que el Señor Jesús, cuando escoge a sus discípulos, no escoge una multitud grande para formar la iglesia, sino que escoge solamente a 12. En el libro de Marcos, en el capítulo 3, verso 13, nos dice: después subió al monte y llamó así a los que quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y
volvieron a casa. Entonces el Señor Jesús, cuando escoge a sus discípulos, es porque tiene un propósito para cada uno de ellos, inclusive a Judas, porque sabe quién es el que lo va a entregar. Jesús escoge a sus discípulos con el propósito de capacitarlos para que ellos extiendan la iglesia alrededor del mundo. Entonces el Señor Jesús no vino a establecer la iglesia y juntó a toda la gente que iba a hacer la iglesia, sino que Él capacitó a sus seguidores, a sus discípulos, para que ellos extendieran la iglesia. En Mateo 28, en el verso 16, voy a leer así, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces el Señor Jesús les da la gran comisión para que ellos vayan y practiquen y desarrollen el ministerio que Él les estuvo enseñando por alrededor de 3 años. Entonces Jesús es el modelo de vida a seguir, y Él dice: hagan lo que yo les enseñé y vayan y enséñenles a los demás a seguir también mis mandamientos. Es por medio del discipulado que Jesús muestra la voluntad de Dios para todos los hombres. Recordemos que Él está estableciendo su pueblo, está estableciendo su iglesia. Ahora, como discípulos de Jesús, nosotros tenemos que ver que el Señor les da ciertas características a ser discípulo. Mateo 8:18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguirá donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mucha gente sigue a Jesús, o voy a decirlo así, crea una iglesia para hacerse ricos. Es escandaloso, lo sé, pero hay gente que eso hace. Buscan la manera de aprovecharse de la fe de las personas para sacar un beneficio económico o de otra índole. Esto es muy bien sabido. Y aunque no está bien, porque el Señor va a juzgar a esas personas, esto hace que las personas que están en estos grupos pues no tengan realmente una conciencia de qué están haciendo. Porque no les están compartiendo la palabra de Dios, sino que están siendo manipulados. Entonces Jesús te dice: si tú vas a ser un discípulo, no esperes tener riquezas, porque ese no es el fin de ser discípulo. No esperes que seas prosperado en todos tus negocios, porque ese no es el fin. No esperes que siempre tengas salud, porque ese no es el fin. ¿Vamos a tener problemas? Por supuesto, estamos en un mundo caído. El Señor nos dice y nos advierte que hay peligros, pero Él también dice que nos va a acompañar. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El compromiso que uno toma cuando se es discípulo es de seguir al Maestro, aún a pesar de las situaciones y circunstancias que hay a nuestro alrededor. Y esto es porque nosotros tenemos una carga del ministerio. En el libro de Mateo capítulo 9, verso 35 dice de la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando eres discípulo de Jesús, tú puedes sentir la carga por las almas que se están perdiendo, porque ese es el sentimiento que tiene Jesús por la gente. Él dice que los vio y los vio desamparados, porque parecían ovejas que no tenían pastor. Una oveja necesita del cuidado de su pastor, y Jesús puede ver que hace falta que vengan más obreros a trabajar en los campos de el Señor. Ahora no nada más nos envía para ver qué pasa, o nos envía y nos dice vayan y que les vaya bien, no, sino que nos empodera para cumplir la misión.
Mateo 10, verso 5 dice: a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, porque despreciaron el bendito evangelio que el Señor nos ha encomendado predicar. Y es que el Señor los capacita a sus discípulos y también los empodera para que cumplan este propósito maravilloso de hacer discípulos. El discipulado es más que un método, ¿sí? No es nada más algo que tenemos que hacer como un método, llevar paso a paso las cosas, sino que vistos desde el punto de vista espiritual, es el plan divino de redención del hombre para formar el pueblo de Dios. Porque recordemos que el Señor Jesús viene, capacita a sus discípulos, da su vida en la cruz del Calvario, lleva los dolores, lleva el pecado de la humanidad, lleva su enfermedad, y el Señor, nuestro Dios, recibe ese sacrificio y resucita a Jesús. Ahora, por medio de esta resurrección maravillosa, nosotros tenemos esperanza, porque es por esto que el cristianismo ha perdurado tanto, porque está basado en el poder de Dios. Por eso el compromiso de ser discípulos va más allá de una emoción o sentimiento, ya que implica dejar inclusive mis propios intereses y anhelos por cumplir el propósito de Dios. Y es que algunas veces las personas oyen que dicen: pasen al frente los que quieren recibir a Cristo, y pasan al frente, o ¿quién quiere ser discípulo del Señor? Y pues se oye tan bonito y decimos: sí, yo también voy, yo también quiero hacerlo. Y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero no entendemos el contexto de lo que es ser discípulo, porque es dejarlo todo por seguir a Cristo, ¿sí? Es que el Señor va a ir primero en mis decisiones, que lo que yo haga, o lo que el Señor quiera que yo haga, yo lo voy a hacer, aún a pesar de lo que yo anhele en esta vida, de lo que yo quiera. Es dejar mis propios intereses y anhelos para cumplir el propósito de Dios. Y esto el Señor Jesús se los dice muy claro a sus discípulos. Vamos al libro de Lucas. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Cuando escuchas esto dices: wow, es un precio muy alto. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pudo acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y esto pasa. Muchas veces vemos que las personas conocen a Dios y su vida cambia radicalmente, y de repente ya volvieron a lo mismo, o inclusive hasta a cosas peores que antes. Porque hubo una emoción, sí hay una sinceridad para seguir al Señor, pero no basta la intención, sino que es el compromiso que yo hago con Dios de cada día vivir para su gloria. Y el Señor dice:
que inclusive debemos llevar nuestra cruz para poder seguirlo, para ser sus discípulos, ¿sí? Aún a pesar de mi vida, aún a pesar de lo que yo quiero, el Señor es primero. Si eso implica ser discípulo. Entonces, si tú estás en una iglesia luchando por conocer más a Dios, por permanecer fiel a Dios, Dios está viendo eso y Dios te considera como su hijo y nos ama de una manera tan maravillosa que su misericordia permanece hasta ahorita. Entonces nosotros debemos anhelar esto, vivir para Cristo, vivir para su propósito, y eso implica ser discípulo. Si tú eres realmente un discípulo, estás viviendo esto en tu vida, que primero es el Señor y después son todas las demás cosas. Tal vez no voy a dejar a mi familia para irme a vivir al fin del mundo para predicar el evangelio, porque muchas personas también quieren ir al otro lado del mundo para ser misioneros, y voy a decirlo así, quieren ser turistas, ¿sí? Es disfrazados de misioneros, o misioneros disfrazados de turistas, y quieren conocer el mundo para llevar la palabra de Dios, pero realmente quieren viajar. Si ese es el propósito, viajar, pues cualquiera puede viajar. Pero la misión es compartir el evangelio. Entonces primero tienes que ir con tu familia, y luego con tu vecino, y luego fuera de tu ciudad, tu colonia, no sé, muchos lugares hay para predicar el evangelio. El Señor sabe si te va a llevar del otro lado del mundo, no lo sé, pero lo que sí sé es que necesitamos compartir ese mensaje de salvación hoy. Para nosotros ser discípulos del Señor Jesús también necesitamos tener intimidad con Él. Muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo puedo desarrollar mi intimidad con Dios? Y parte importante es la lectura de la Biblia. También podemos orar al Señor. La oración nos hace tener una comunión con el Señor. La alabanza, nuestra adoración, son parte fundamental de nuestra intimidad con Dios. La Biblia nos enseña que debemos guardar sus mandamientos. El libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces el Señor nuestro Dios le habló a nuestros padres por medio de los profetas. Esto es a los judíos, ¿no? Tienen la Biblia, tienen el Antiguo Testamento, pero en estos últimos tiempos el Señor nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús dice: yo no he venido a hablarles de mi parte, sino que lo que el Padre me encomendó que yo les diese es lo que les he dado a conocer. Entonces Jesús viene cumpliendo una misión dada por el Padre. Y cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros entendemos cuál es ese propósito, entendemos cómo tenemos que hacer las cosas, porque puede ser que nos gane la emoción, puede ser que nos ganen los sentimientos en la iglesia, y está bien de expresar nuestras emociones y sentimientos. Cuando oramos al Señor, tal vez salen lágrimas de nuestros ojos. Cuando lo alabamos con la música, nos llena el corazón de emociones, y también expresamos esas emociones. Pero es importante que siempre tengamos la palabra presente, que centremos nuestras reuniones en escuchar la palabra de Dios, en meditarla. Si hay pastores, en predicarla, en compartirla, en darle a sus ovejas, en darle al pueblo del Señor la leche espiritual no adulterada, porque escuchamos prédicas, o podemos ver videos, o podemos escuchar cassettes o discos o memorias donde vengan prédicas, y está bien, pero es importante que nosotros por nuestra propia cuenta leamos la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que nos hable a través de su palabra, porque el Señor Jesús dice que el Espíritu Santo nos va a recordar sus palabras, porque también hay falsa palabra que no viene de Dios y que daña a la iglesia, que daña a los que están buscando la presencia del Señor. Jeremías 23:26 dice: ¿hasta cuándo estará eso en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Porque las personas hablan, no la palabra de Dios,
sino lo que sale de su propio corazón, ¿sí? Inclusive Pablo hace una advertencia y dice, si un ángel, o inclusive nosotros mismos, les predicamos otro evangelio diferente al que está en la Biblia, que sea anatema, o sea, que sea maldito. Está fuerte esta parte de la Escritura. No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. ¿Sí? No se ponen a pensar que dando ellos sus propias doctrinas, dando ellos su ideología, dando ellos sus visiones, sus profecías, están alejando al pueblo de la presencia de Dios. Y Dios ama a su pueblo, ama a sus ovejas. Entonces estas personas van a tener las consecuencias por lo que están haciendo. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí, yo estoy contra los profetas dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces, todos aquellos que son falsos profetas y que saben que están haciendo lo malo delante de Dios y que están endulzando el oído de las ovejas para que no salgan del camino de perversidad, del camino pecaminoso, Dios está contra ellos, porque nuestra iglesia muchas veces se vuelve un club social, ¿no? Entonces nos reunimos todos contentos, tenemos un versículo bíblico, tenemos mucha palabra motivacional, salimos sintiéndonos fuertes, valientes, sanos, victoriosos, campeones, pero realmente, espiritualmente, ¿cómo fuimos edificados? O al contrario, tal vez hay una iglesia muy carismática donde todo el servicio fue puras cuestiones emocionales, ¿sí? Extremadamente emocional todo, ruido muy fuerte, la música muy fuerte, gritos y de repente manifestaciones espirituales. Pero ¿fuimos edificados? No estoy diciendo que yo esté en contra de los dones espirituales. Estoy diciendo que estoy en contra de las personas que manipulan las cosas de Dios para sus propios fines. Porque esto está pasando en las iglesias. Porque eso está pasando alrededor del mundo. Las personas muchas veces buscan en su hambre de escuchar de Dios falsos profetas, falsos maestros. Y es necesario que el pueblo de Dios se santifique, que las personas podamos tener una relación íntima con Dios y que Él nos use para que podamos compartir su palabra no adulterada, sino como Él la dio, y que nosotros tengamos el corazón limpio y tengamos una conciencia santa para hacer el trabajo que Él nos encomendó. Entonces el propósito del discipulado es que seamos más como es Cristo. Este tiene que ser nuestro anhelo, no que seamos personas que nos querramos llamar especiales, ¿sí? Porque hay muchas personas que dicen, no, pues es que yo soy un rey, soy un sacerdote del Señor, y se sienten mejores que los demás, ¿sí? Se sienten especiales para con los demás. Y el Señor dice, el que quiera ser mayor tiene que servir a los demás. Y no hay una manera más hermosa de servir que compartir la palabra, que llevarlos al conocimiento de la voluntad de Dios, ¿sí? Porque está bien que nosotros nos sintamos pues amados de Dios, pero no por eso debemos menospreciar a las personas, no por eso debemos ver a los pecadores como menores o despreciarlos, ¿sí? Yo conocí a alguien que me decía que pensaba que los drogadictos, que los alcohólicos, que las personas que son ladrones, que son asesinos, ya no tenían oportunidad con Dios,
porque se lo había enseñado un pastor a esta persona, que había que buscar gente que fuera como nosotros, me decía esta persona. Y yo dije, bueno, todos somos pecadores. Si vamos a buscar gente como nosotros, debemos buscar gente pecadora. Sí, porque somos imperfectos. No valemos por nuestras propias acciones nada. ¿Sí? Es por medio del sacrificio de Jesús en la cruz que valemos su sangre. Y esto es lo que nos hace pues ser diferentes y buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. No para sentirnos más que los demás, sino para amarlos y para bendecirlos con su palabra. Dice 2 Corintios capítulo 3 verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados porque el Señor quiere que seamos más como Él. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Él tenía un extraordinario ejemplo de cómo el Señor transformó su vida de ser un perseguidor de la iglesia a ser un apóstol a los gentiles. Yo no sé de dónde Dios te sacó a ti, o si tal vez tú naciste en el Evangelio, pero yo cada día le doy gracias a Dios porque me rescató de una vana manera de vivir y ahora me ha permitido conocer su palabra y también el compartir estos mensajes. Gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por mi vida, por tu vida, por la vida de todos aquellos que están luchando por conocer más a Dios para compartir el mensaje de salvación. Meditemos en esto. Que Dios les bendiga.